Feliz sábado, mis amados hermanos. Es un gusto continuar con ustedes en esta programación. Es de verdad un placer saber que a la distancia ustedes nos están escuchando y podemos reunirnos. Hoy quiero compartirles un tema muy especial. Hay muchas cosas que en este tiempo se están predicando, nosotros predicamos, pero creo sinceramente que el tema de hoy es verdad presente. Y este tema solo puede ser la conclusión de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Y solo con el Espíritu Santo nosotros podemos tener la certeza de que podemos entender lo que en esta tarde, mañana, queremos compartirles. Así que voy a pedirles que inclinen sus rostros donde están para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo, por la fe, Señor, podemos ver a la hermandad congregada. Y también por la fe, Señor, podemos ver a tus santos ángeles, aprobando o desaprobando, Señor, nuestras acciones. Y a tu Espíritu Santo, Señor, aprobando o desaprobando nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Padre, abre nuestros ojos para creer que la luz, Señor, que estás presto a poner sobre nosotros, Señor, puede transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ceder a la influencia de tu Espíritu Santo. Y a dejar, Señor, que en tu amor nuestro corazón ya no vuelva a ser el mismo. Señor, abre nuestro entendimiento porque estamos en días en los que saber no es suficiente. Necesitamos y anhelamos conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema que quiero tratar con ustedes esta mañana se llama reparadores y restauradores. Y como algunos de ustedes deducirán, podemos ver de qué se trata. Se trata de Isaías 58. Y quisiera que pudiéramos poner énfasis en lo que estamos compartiendo, de modo que no nos disipemos en el pensamiento de yo sé sobre este tema, no necesito saber más, porque estoy seguro que el Señor renueva su luz cada día. ¿Saben por qué quiero tratar este tema? Porque me he dado cuenta lo fácil que ha sido para Satanás hacernos creer que somos conscientes en nuestra religión. Porque tenemos el día sábado en nuestro nombre, tenemos el día sábado en nuestra vida, hasta cierto punto se ha vuelto un centro. Es el día que no hacemos lo que hacemos los demás días, es el día donde nos reunimos como congregación, es el día que decimos que es el sello de Dios. Hemos convertido el sábado en el centro. ¿Saben? Cuando uno escucha a estas personas que hacen trucos de magia y todo, ellos te dan un secreto, ellos te dicen el secreto de que el engaño sea eficiente es muy sencillo. El secreto de que el engaño sea eficiente es dejar el objeto principal a la vista de todos, pero distraer a las personas con otra cosa. Entonces, si el mago quiere que tú dejes de mirar lo que está en esta mano, te va a hacer cosas para que mires esta mano. No es que está desapareciendo el objeto, es que simplemente lo está invisibilizando. Y quizá esa es nuestra experiencia con el sábado. Satanás ha dejado que el sábado esté allí, que esté en nuestro nombre, que esté en nuestra vida, que esté en nuestras costumbres, pero simplemente ha desviado nuestra atención de lo que es realmente importante. Y nosotros llegamos y compartimos fake news y hablamos de que el Papa, de que el domingo, de que no sé cuántas y no sé qué tales, y decimos, no, Satanás está atacando el sábado, pero realmente no somos, ni siquiera estamos cerca de ser conscientes de hacia dónde están dirigidos los ataques de Satanás hacia el sábado. Yo quiero que profundicemos en eso y vamos a tener algunas diapositivas, vamos a tener bastantes diapositivas, porque no quiero decirlo yo, quiero que ustedes puedan verlo, que ustedes puedan saber que está allí escrito, que el Señor inspiró estas citas para que nosotros pudiéramos estudiarlas, que ustedes puedan ver cuándo fue escrita, que ustedes puedan ver dónde pueden conseguir esas citas. Y si alguna cosa se les pasa, al final del tema, escriban al número de WhatsApp del Departamento de Medios, que lo van a colocar allí en cualquier momento. Solicite el material y se lo vamos a mandar también en archivo Word para que ustedes puedan seguir estudiando. Así que voy con la primera cita. Y la primera cita
se encuentra en el manuscrito 43b de 1891. El capítulo titula Diario, la creación y el sábado. Y dice lo siguiente, ustedes lo van a poder leer allí en pantalla. La obra especial de Satanás es malinterpretar el propósito y el objeto por el cual se instituyó el sábado. Fíjense que no dice, la obra especial de Satanás es que guarden el domingo, o la obra especial de Satanás es que no vayan a la iglesia el sábado. No dice, la obra especial de Satanás es que los hijos de Dios vayan a trabajar el sábado. Dice, la obra especial de Satanás es malinterpretar el propósito y el objeto por el cual se instituyó el sábado. Ahora, fíjense que dice la obra especial, no dice una de las obras de Satanás. Es decir, no es solo una de las herramientas que Satanás emplea. Dice que es la obra especial, es decir, es en lo que Satanás más se dedica, es el principal objeto del ataque de Satanás, es lo que Satanás más quiere destruir. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? ¿Qué es lo que más quiere destruir Satanás? Dice que él lo que quiere es malinterpretar, que nosotros malinterpretemos el propósito y el objeto por el cual se instituyó el sábado. Fíjense que hay algo muy interesante. No está diciendo que la obra especial de Satanás es que guardemos el domingo. No está diciendo que la obra especial de Satanás es que el sábado desaparezca. Está diciendo que su obra especial es que aunque el sábado esté allí, aunque el sábado haya sido instituido, que aunque nosotros vayamos el sábado a la iglesia, vayamos creyendo en un propósito falso. ¿Pero por qué? ¿Por qué los esfuerzos especiales de Satanás están enfocados en destruir el concepto verdadero, el propósito verdadero del sábado y poner en su lugar algo falso? ¿Por qué Satanás quiere hacer esto? A ver, yo les pongo un ejemplo. Imagínense que de repente las generaciones que vienen, los más chiquitos, nosotros comencemos a decirle que los lápices son para sujetarse el cabello. Mi mamá utiliza los lápices para sujetarse el cabello. Suena algo lógico. Un lápiz puede funcionar para sostener el cabello, es decir, un uso que se le puede dar. Y las generaciones que siguen, a todas se les va a repetir exactamente lo mismo. ¿El lápiz va a desaparecer? No, el lápiz va a continuar siendo un lápiz, el lápiz va a seguir estando allí. ¿Pero qué va a pasar? Que nadie lo va a usar para lo cual debería usarlo. Y si tú no usas las cosas para las cuales esa cosa fue creada, eso pierde su propósito. Comienza a ser algo totalmente diferente y ese lápiz va a dejar de ser un lápiz y va a convertirse en una pinza, en una peineta, le dicen en mi país, no sé cómo le dirán en Bolivia, Micaela, ¿cómo le dicen en Bolivia? Sujetador, una pilimina. Ok, y entonces la gente va a comenzar a decir que el lápiz no es un lápiz, sino que es una pilimina, que es una peineta. Y fíjense que es exactamente eso lo que Satanás quiere hacer con el sábado. No quiere que simplemente dejemos de ir a la iglesia el sábado. Satanás no le importa si vamos a la iglesia el sábado o vamos el domingo. Lo que realmente Satanás quiere es que cuando tú entres en el reposo de Dios, no entres en el reposo de Dios, porque no sabes cuál es el reposo de Dios. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué hacer que nosotros malinterpretemos el sábado es el objeto especial de Satanás? Vamos a la siguiente cita. Experiencia cristiana y enseñanzas de Elena White, capítulo 10. Este es un libro, una serie de recopilaciones que se han hecho en torno a algunas citas de la hermana White. Y fíjense que la hermana White está describiendo una visión que tuvo. Esta visión, si mal no recuerdo, la tuvo el primer sábado de abril de 1847, 3 años después del Gran Chasco. Y esta cifra es importante porque tenemos que saber qué ocurrió en esos años. En esos años no había iglesia adventista del séptimo día todavía. En esos años no había organización. En ese año solo había un grupo de guardadores, por así decirlo, de la esperanza del advenimiento del Señor. Eran personas, grupos que habían quedado del Gran Chasco, de ese gran movimiento milerita,
y que estaban apenas estructurándose. Esos fueron los años en los cuales el Señor reveló las más grandes verdades, que son ahora pilares de nuestra religión. Y la primera verdad que el Señor reveló fue la verdad del santuario. Eso es otro tema. Pero esos mismos años, el Señor revela la verdad del sábado. Para este primer sábado de abril de 1847, la hermana White ya había comenzado a guardar el sábado, pero no entendía muy bien qué era el sábado. Y el Señor le muestra en visión el santuario celestial. Y aquí comienza a pasar algo muy interesante. Voy a leer. Jesús levantó la tapa del arca. Jesús estaba en el Santísimo. Y vi las tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Es decir, la hermana White está viendo lo que está dentro del arca del pacto. Y una de las cosas que está dentro del arca del pacto son las tablas de la ley. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos con un suave halo de luz, como un aro de luz que lo rodeaba. ¿Por qué ella queda sorprendida? Porque la hermana White para estos años no veía la importancia y la trascendencia del sábado. Aunque ella ya estaba guardando el día sábado, no había entrado todavía en el reposo. Para ella el sábado no era algo tan importante y por eso queda asombrada. Pero miren lo que dice el ángel. Y esto lo dice un ángel, no lo dice una persona que puede mentir. Lo dice un ser que es incorruptible, así que esto es verdad. Y el ángel dice, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, el ángel lo que le está diciendo a la hermana White, ¿ves esos 10 preceptos? De esos 10, hay uno que está en el centro que tiene una luz especial. Y tiene una luz especial porque es el que alumbra a los otros 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quitamos el cuarto mandamiento, el cumplimiento de los otros 9 no tiene sentido. Si nosotros cumplimos los otros 9 mandamientos, sin el cuarto mandamiento, los otros mandamientos están en tinieblas, como estuvieron los judíos. Fíjense qué importante la simbología de este episodio. Pero el ángel le dice, además de eso, es el único de los 10, es decir, el cuarto mandamiento, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra. Quiere decir que de los 10 preceptos que fueron dados en el Sinaí, como resumen, como condensación de la ley de Dios, o como ampliación o especificación de la ley de Dios para este mundo, el cuarto es el único que define plenamente el carácter de Dios. Ahora se entiende por qué la obra de Satanás es que nosotros malinterpretemos el propósito del cuarto mandamiento. Claro, porque haciendo eso, ¿qué cosa? Tergiversa la definición de Dios. Ahora voy a ir a otra cita y les voy a decir por qué. Porque si nos dice que el cuarto mandamiento es el único que define el carácter de Dios y hemos leído que el carácter de Dios es el resultado de su ley, es la descripción de su ley, entonces el cuarto mandamiento es aquel que nos describe más plenamente la ley de Dios. Pero ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley que rige el gobierno que está bajo el mandato de Dios? Porque no es la ley que nosotros tenemos, es decir, los ángeles no tienen que guardar el quinto mandamiento porque ellos no tienen padre ni madre. Los ángeles no tienen que guardar el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno mandamiento porque eso no aplica para ellos, ni el 10º mandamiento. Ellos no pueden infringir, por lo menos el quinto y el sexto no lo pueden infringir. Y eso pasa también con los otros mundos. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley que impera en todo el universo? Voy a leerles ahora de Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 1, nos dice lo siguiente, y ahí ustedes lo van a poder revisar en pantalla. Dios es amor. Así comienza Historia de los Patriarcas y Profetas, tal cual como finaliza el conflicto de los siglos y esta gran serie. Dios es amor. Y sigue diciendo, su naturaleza y su ley son amor.
lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que esta cita, que abre la gran saga del conflicto de los siglos, quiere decir? Dios es amor. Y después dice, su naturaleza y su ley son amor. Fíjense que coloca en la misma dimensión la naturaleza de Dios con su definición y con su ley. Entonces, si Dios es amor y su naturaleza es amor y su ley son amor, quieren decir que la ley de Dios es Él. Que Él ejemplifica que la ley lo que hace es que muestra y revela el carácter de Dios. Entonces, la gran ley que impera en todo el universo, la gran ley de la cual prela el cuarto mandamiento, porque es el mandamiento que define el carácter de Dios, es una ley de amor. Conflicto de los siglos, capítulo 30. Y esta cita también la pueden leer allí, la pueden ver allí en sus pantallas. Conflicto de los siglos, capítulo 30 nos dice lo siguiente. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Esta cita es extremadamente profunda. No quiero que la pierdan de vista. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Aquí nos refuerza algo más. Nos dice, la ley de Dios no solo es su carácter, no solo es su naturaleza y no solo es eterna, porque como es el carácter de Dios y Dios no cambia, su ley tampoco puede cambiar. Aquí nos dice además que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y que lo que esta ley plantea y lo que hace que esto funcione, que el gobierno de Dios esté en perfecta armonía, es que el universo crea en que esta ley como representación del carácter de Dios es perfecta y es justa. Y no quiero que pierdan de vista la pregunta original. ¿Por qué el cuarto mandamiento es el que define plenamente a Dios? De los 10 que nosotros tenemos, ¿por qué el cuarto es el único que define perfectamente a Dios? Porque esa es la pregunta que nos va a ayudar a nosotros a resolver por qué es la obra especial de Satanás atacar el sábado. Ahora quiero ir también al conflicto de los siglos. A la luz del Calvario, capítulo 1 del conflicto de los siglos. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. ¿La ley de qué cosa? La ley del renunciamiento por amor. Es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo, sigue diciendo, tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Y quiero que escuchen esta cita porque esta cita es tan hermosa. Dice, nada hago de mí mismo. Comienza a hablar de comienza a tomar algunos versículos, algunas citas que Jesús, algunas palabras que Jesús dice. No hago nada de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. ¿Cuál es la gran ley? La gran ley de la vida para todo el universo. No hago nada de mí mismo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por Él. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Cristo recibió todas las cosas de Dios. Fíjense que comienza un ciclo. Dios le da a Cristo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Es decir, Dios Padre le da a Cristo, Cristo las recibe, pero no las retiene, sino que las da.
Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre por medio del Hijo. A todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanzas y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces la ley que es la base del gobierno de Dios es así de sencilla. No hay todo una constitución, no hay una serie de pergaminos que explican cuál es la ley de la vida. La ley de la vida es sencilla, así como la ley de la gravedad es sencilla. ¿Es fácil entender la ley de la gravedad, sí o no? Si yo suelto esto, se va para abajo. Es así. La ley de la gravedad es sencilla. La ley de la termodinámica es sencilla. Las leyes de la naturaleza son sencillas. Así también la ley del universo es sencilla. ¿Y cuál es la ley del universo? Dios todo lo tiene. Dios todo lo da al Hijo. El Hijo todo lo recibe, nada guarda para sí, sino que lo comienza a distribuir en todas sus criaturas. Y sus criaturas, al recibir todo de Jesús y sabiendo que proviene de Dios, alaba y glorifica al Padre y vuelve todo al Padre, y el Padre al Hijo, y el Hijo a las criaturas, y las criaturas al Padre. Y la hermana White dice que este es el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Recuerden lo que estamos estudiando. Estamos estudiando ese cuarto mandamiento que, según la hermana White en aquella visión en 1847, y por definición, por lo que el ángel le dijo, el cuarto mandamiento de nuestra ley, de la ley que tenemos nosotros en esta tierra, es el único de los 10 que define plenamente a Dios. Y la definición que nosotros encontramos en el espíritu de profecía es que, y en la Biblia, es que Dios es amor, que su ley es amor, que su naturaleza es amor. Y aquí nos dice que ese Dios es amor, se explica de una manera muy sencilla. Dios todo lo tiene, pero nada lo tiene para sí, sino que todo lo que Él tiene se lo da a Jesús. Y Jesús todo lo que recibe del Padre se lo da a las criaturas. Y las criaturas, al recibir todo de Dios, devuelven alabanzas y en gratitud a Dios, quien vuelve a dar todo al Hijo. Es sencillo. Y eso es lo que hace que el cielo funcione. Promesas para los últimos días, capítulo 26. Dios está obrando constantemente a favor de sus criaturas. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorroncillo que entona sin temor su humilde canto. La Educación, capítulo 11. Todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, declaran que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre infinito sirve, porque eso es lo que significa la palabra ministro, el Padre infinito sirve la vida de todos los seres vivos. Vuelvo a esta cita. La ley de amor es el fundamento del gobierno de Dios. Y aquí quiero irme un poco atrás, para que podamos entender por qué Satanás está atacando el sábado y qué es lo que realmente el sábado significa. Lo que hemos leído hasta ahora se puede resumir en lo siguiente. La gran ley de todo el universo es la ley del amor, la ley del servicio. Dios, quien todo lo tiene, todo lo da. El otro no tiene que preocuparse por lo que necesita porque lo recibe de Dios. Y le agradece a Dios por no tener que preocuparse ellos por nada, sino que todo lo recibe de Él. ¿Y cómo le agradecen a Dios? Solo diciendo, gracias Señor por el pan que me diste, como nosotros cuando nos sentamos a orar para la comida. ¿Cómo es que los otros seres agradecen a Dios? ¿Cómo es que los otros seres alaban y glorifican a Dios? ¿Cómo es que este círculo funciona? Les voy a poner este ejemplo. Imagínense que en todo el universo hay solo una tienda, que en todo el universo solo hay un negocio, una empresa, un comercio, un centro comercial. Todo lo que los seres del universo necesitan están en ese comercio, en ese negocio. El dueño de ese negocio es Dios.
Por ende, aquel que suple todas las necesidades de todo el universo es Dios. Y el único que puede suplir todas las necesidades del universo es Dios. Imagínense que en algún momento alguien comience a decir que ese Dios que es dueño de ese negocio, al cual van todos a suplir sus necesidades, es injusto. Que alguien comience a decir que ya no es tan positivo confiar en Dios, en el dueño de ese negocio, porque es injusto y que en cualquier momento va a dejar de suplir esas necesidades. ¿Qué va a comenzar a pasar? Muy sencillo. Si las criaturas comienzan a creer que aquello que reciben de Dios, que es todo lo que ellos necesitan, va a dejar de llegar, ellos van a comenzar a preocuparse por eso. Y cuando ellos comienzan a preocuparse por eso, se están preocupando por sí mismos. Y al preocuparse por sí mismos, dejan de preocuparse por el otro. ¿Y qué pasa en un sistema que es una especie de cadena donde yo no me preocupo por mí, yo me preocupo por ti? Tú no te preocupas por ti porque yo me preocupo por ti, por ende tú te preocupas por el otro, y el otro no se preocupa por él porque tú ya te preocupaste por él y se preocupa por otro. Y eso hace que haya una cadena. Pero ¿qué pasa cuando esa cadena se rompe? Comienza a haber desarmonía. Y eso fue lo que ocurrió en el cielo. ¿Y por qué todo depende de lo que tú creas de Dios? Porque la estabilidad funciona si tú crees que aquel que es el centro y el eje de tu estabilidad va a estar allí y es firme. La armonía del cielo depende de que las criaturas de ese universo, de este universo, crean que Dios provee sus necesidades, que Dios suple lo que ellos necesitan, que Dios, aunque no tenga la responsabilidad de hacerlo, Él lo hace porque Él es amor. La armonía del universo depende de que las criaturas no duden de que Dios ama, de que Dios todo lo que tiene, lo tiene para ponerlo al servicio del otro, de que todo lo que Dios tiene lo utiliza para ministrar al otro. Y cuando el otro recibe ese pensamiento de Dios, cuando el otro recibe esa mente de Cristo, cuando el otro recibe esa confirmación de que no tiene que ponerse en el centro él, porque Dios provee sus necesidades, el otro puede trabajar por los demás y ya no por sí mismos. Y eso es lo que nos dice la hermana White, que mantiene a todo el universo en armonía. Y esa ley, ese principio es el que se dice en este primer texto que leímos, en este segundo texto que leímos de esa visión de la hermana White en el santuario celestial. Es esa ley la que es transportada el día sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 10 mandamientos que nosotros tenemos, el cuarto es el que descendió puramente de la ley del amor del cielo. Que de los 10 mandamientos que nosotros tenemos, el cuarto fue el único que fue calcado perfectamente del mandamiento de la ley del amor que hay en el cielo y fue transferido a nuestra ley. Y que si ese mandamiento no está en el centro de los otros 9 están en tinieblas. Aunque tú los hagas, hay tinieblas. Y puede que tú no mates a alguien, pero si tú no matas a alguien porque quieres hacer algo por ellos, igual estás defraudando toda la ley. Por eso el cuarto mandamiento, por eso la ley de Dios, por eso el cuarto mandamiento es el sello de esta generación. Recapitulemos un poco. Quiero que miren la cita que está en sus pantallas en este momento. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? La obra especial de Satanás es hacer que nosotros malinterpretemos el propósito y el objeto por el cual se instituyó el sábado. Porque si nosotros malinterpretamos el objeto del sábado, vamos a malinterpretar toda la ley. Vamos a malinterpretar todo el carácter de Dios. ¿Por qué quiere hacer Satanás esto? Es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para que podamos entender un poco mejor esto, es importante que definamos entonces cuál es el verdadero propósito del sábado y cómo esto se une a lo que hemos venido hablando de esto de la ley del servicio y del renunciamiento, que es lo que permite que haya armonía en el cielo. Historia de los patriarcas y profetas, capítulo 2, ahí en sus pantallas está la cita. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué?
mientras contemplara los cielos y la tierra y reflexionara sobre la gran obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Entonces, ¿cuál es el propósito del sábado? Que cuando el hombre mirara la naturaleza y cuando el hombre mirara esos árboles cargados de fruto, que cuando el hombre mirara ese clima tan agradable, que cuando el hombre mirara ese río tan fresco, tan lindo, que cuando el hombre escuchara el cantar de las aves, que cuando el hombre viera la luna que reflejaba esa luz que le permitía andar, que cuando el hombre viera el sol, dijeran: Dios lo ha hecho todo por mí. Dios en persona, sin tener la responsabilidad, ha provisto para cada una de mis necesidades. No hay nada que yo tenga que hacer para mí mismo. Todo lo ha hecho Dios. Ese fue el pensamiento que llevó a Dios a reposar el sábado. Las obras de esos 6 días de Dios, todas las obras de esos 6 días, incluso el establecimiento del reposo en el 7º día, todo fue una obra de Dios para el otro. ¿Qué de lo que Dios hizo él disfrutó? El reposo de Dios, fíjense, mis queridos hermanos, que el reposo verdadero de Dios tiene ese principio. No es que yo 6 días hago lo que me beneficia a mí. 6 días vivo para mí y el 7º vivo para Dios. No, es vivo el 7º día para Dios porque los otros 6 lo viví para el prójimo. No son cosas para mí lo que yo hago en los 6 días. No es que yo tenga una licencia para 6 días hacer lo mío, lo que me beneficia a mí. No es que yo tengo licencia para en 6 días ponerme a mí en el centro. Yo no puedo alcanzar el reposo del sábado si yo en los 6 días previos no hice lo que Jesús hizo los 6 primeros días de la creación: vivir por el otro. Necesitaba el Señor naturaleza, necesitaba el Señor agua, necesitaba el Señor arreglar el espacio, necesitaba el Señor la gravedad. No, nada de lo que el Señor hizo era porque Él lo necesitaba. El centro era la creación. El hombre era el centro. Y cuando tú llegas a esa conclusión, cuando tú en el marco del sábado, meditando en la obra de la creación de Dios, llegas a esa conclusión de que Dios, sin tener que, hizo todo lo que tú necesitabas, tu corazón se llena de amor. Ese es el propósito del sábado. Sacar al hombre de su centro y transmitirle un mensaje muy sencillo. La gran ley del universo es la ley del autorrenunciamiento por amor. El Padre tiene y se lo da al Hijo, y el Hijo lo ha creado todo para ti, para que tú, en la claridad de esa confirmación del Dios que provee, le devuelvas a Dios la gloria, la honra y la gratitud. Y eso es lo que el sábado plantea. Sigo leyendo, Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 2. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más plenamente la obra de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para recordar con mayor eficacia la existencia de Dios y para despertar su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía tenía su origen en las manos bondadosas del Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿cuál es el propósito del sábado? El propósito del sábado es servir como un potente argumento para que tu mente vuelva a conectarse con la mente del universo. Es sencillo. Recapitulo. La ley del universo nos plantea que nadie puede vivir para sí, que recibe de Dios todo y que al no tener que preocuparse por sí mismo porque todo lo ha recibido de Dios, lo da todo. El sistema de gobierno de Dios
requiere que haya servicio, requiere que nadie piense en sí mismo, requiere que nadie reclame su centro. Porque en el momento que uno reclamó lo suyo, en el momento que uno sacó a Dios del centro y se puso a Él, en el momento en el que se halló maldad en el corazón de un hombre, de un ser, en ese momento el gobierno de Dios se desestabilizó. Y el cielo no puede permitir que otra mente egoísta que busque lo suyo suba. El proceso de la redención requiere que nuestra mente sea transformada a un nivel en el cual podamos calzar en el gobierno de Dios. Una mente egoísta no puede ir al cielo porque lo destruiría, porque toda la armonía del cielo requiere que haya amor. Y el amor no busca lo suyo. El amor no se resiente. El amor no es egoísta. El amor no se pone en su centro al yo, pone en el centro al otro. Voy con la siguiente cita. Manuscritos 43b, 1891. Ha sido, y ahora podemos profundizar en esto porque ya tenemos el contexto, creo yo. Ha sido el plan estudiado de Satanás para poner este sábado del séptimo día fuera de la vista. Él ha obrado con la nación judía de tal manera que la ha llevado al desprecio. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Aquí está hablando de la nación judía y dice que ha sido el plan estudiado de Satanás para poner este sábado del séptimo día fuera de la vista. ¿Los judíos tenían fuera de la vista el sábado? Como que de repente llegaba el sábado y no se daban cuenta que era sábado. Ay, ¿qué me pasó? ¿Verdad que hoy es sábado? ¿Y yo qué hago aquí labrando? Ay, ¿verdad que hoy es sábado? Son las 10 de la mañana, yo tengo que estar en la iglesia. ¿Le pasaba eso a los judíos? ¿Será que a los judíos se les olvidaba que el día sábado llegaba? ¿Ustedes saben cómo contaban los días los judíos? Un día después del sábado, 2 días después del sábado, 3 días después del sábado, 4 días antes del sábado, 3 días antes del sábado, 2 días antes del sábado. El centro de su vida era el sábado. El sábado ellos ni siquiera cargaban una bolsa, un bolso. El sábado ni siquiera se podía hacer un acto de caridad. ¿Tenían los judíos a la vista el sábado? Así tal cual como nosotros lo tenemos en nuestro nombre, y eso no quiere decir que los estemos guardando. Lo ha cubierto con exacciones que Dios nunca ha dado. Porque recuerden que la obra especial de Satanás no es que el sábado desaparezca, es que nosotros malinterpretemos su propósito. Los ha cubierto de exacciones que Dios nunca ha dado. Y los escribas y fariseos no andando en la luz, sino escogiendo las tinieblas, hicieron de esta institución, la que debe llamarse delicia santa del Señor y honrosa, un yugo de opresión y servidumbre. Las ideas limitadas y groseras del sábado fueron obra de Satanás. El Señor Jesús vino a nuestro mundo para vindicar el carácter de Dios y destruir las obras del diablo. Fíjense que la hermana White relaciona la restauración del verdadero sábado con la vindicación del carácter de Dios. Porque el 4º mandamiento es el único de los 10 que define plenamente a Dios. El Señor Jesús vino a nuestro mundo para vindicar el carácter de Dios y destruir las obras del diablo, para dar a todos los hombres un ejemplo perfecto de santa obediencia a la ley de Dios. No es un yugo de esclavitud. Siguiente cita, el deseado de todas las gentes, capítulo 29, que titula El sábado. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios. Yo quiero recapitular esta frase. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter del amante Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el 4º mandamiento es el único de los 10 que revela plenamente el carácter de Dios. Y si Satanás logra cambiar el propósito del sábado, va a cambiar también lo que nosotros percibimos del carácter de Dios. La lucha de Satanás, el centro, el halo, el punto, el núcleo del conflicto del universo se trata sobre qué piensa el universo del carácter de Dios. Y Satanás ataca el sábado y ha atacado el sábado porque sabe que no hay algo más poderoso para el ser humano
para describir y encontrarse con el carácter de Dios. Porque Satanás dice que Dios es egoísta, pero cuando tú ves en el sábado que los pájaros vienen y te cantan, que el Señor ha provisto tu pan, que el Señor te ha dado un día más de vida, que el Señor ha llenado el mundo de tantas cosas útiles para el hombre, tú dices, ¿cómo puede ser Dios egoísta? ¿Cómo el ser que creó esto puede ser egoísta? Satanás dice que Dios no puede perdonar, pero cuando tú, siendo un pecador y pecando todos los días, tienes el privilegio de poder llegar al sábado y decirle al Señor, Señor, te entrego mis cuitas, quiero entrar en tu descanso. Tú dices, eso tiene que ser mentira, porque la única forma de que yo entre en descanso es si mis pecados son perdonados. Pero si Dios no puede perdonar, entonces ¿cómo puedo yo encontrar paz? Si Satanás, el éxito que Satanás ha tenido es dejarnos ir el sábado a la iglesia, pero sin saber realmente qué es el sábado. Dejar que nuestro nombre organizativo tenga la palabra sábado, pero que en nuestros corazones eso no esté escrito como una realidad que actúa. Satanás ha tenido éxito como tuvo éxito con los judíos, y el fin nuestro será el mismo fin de ellos. Vendrá el Mesías y lo crucificaremos porque nunca le conocimos. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que les exigía hacía que los hombres fueran duros y crueles. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo recibes el sábado? ¿Hay gozo en tu alma? ¿O quieres postergar las horas de trabajo porque realmente no sabes qué hacer en sábado? ¿Qué haces los sábados en la tarde cuando no hay sociedad de jóvenes? Cuando no hay actividad misionera, ¿qué haces? ¿Estás aburrido? ¿Te vas a dormir? Porque realmente no sabes qué es lo que se hace en sábado cuando no hay nada que hacer. ¿Cómo estás el sábado en la iglesia mientras el predicador está compartiendo la palabra? ¿Deseoso de que se acabe para ir a hacer tus propias cosas? ¿Se ha vuelto para ti el sábado una carga, un yugo de opresión? ¿O miras el sábado como una bendición solo por el descanso físico? Llegas al sábado con la satisfacción con la cual el Señor llegó y al decir, esto es bueno en gran manera, me siento complacido de lo que he hecho, porque no he vivido para mí, he vivido para el otro. ¿Ha tenido Satanás éxito contigo? ¿Ha tenido Satanás éxito con nuestra iglesia? Dejadlos que vayan el sábado, dice Satanás. Dejadlos que pongan el nombre del sábado en su nombre. Dejadlos que se hagan creer que cumpliendo los requerimientos van a ser salvos. Dejadlos que sigan avanzando mientras no se den cuenta que la mano de Jesús los soltó desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu experiencia con el sábado? ¿La de los judíos? Pero ¿por qué Satanás ha hecho toda esta gran obra? Y fíjense cómo repercute eso en este conflicto. Quiero llevarlos al Comentario Bíblico Adventista. Tomo 7, página 980 y página 970, de 1897 y 1899. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que concienzudamente, que con la razón, guardaron el día del Señor. Aquellos que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el sábado del cuarto mandamiento. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Fueron sellados los judíos? Pero ellos no hacían todo el legalismo, ellos no hacían todo el formalismo del sábado, pero aún así no fueron sellados. Y no fueron sellados porque no han guardado el sábado. Yo les hago una pregunta. ¿Somos nosotros la única denominación que guarda el sábado? ¿Que tiene el sábado dentro de sus doctrinas? Yo conozco bautistas del séptimo día. Yo conozco evangélicos en general que van el sábado a la iglesia y que también guardan el sábado. ¿Pero serán ellos sellados solo por eso? Guardar el sábado va más allá del formalismo. Guardar el sábado es una realidad que actúa en el corazón del ser humano, que lo perfecciona y que lo santifica, porque el Señor no puede decir que algo que no es santo es santo. El Señor no puede finiquitar la obra en ningún corazón que esté purificado.
Y el sábado es la prueba del sellamiento, porque el sábado es la herramienta para ser sellado. El sábado lleva al hombre a una experiencia de santificación. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 350 de 1900. Solo el cuarto mandamiento de los 10 contienen el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. Y aquí tenemos un asunto, porque esta cita que voy a leerles ahora se aplica tanto a los judíos como a nosotros. El deseado de todas las gentes, capítulo 29. Ninguna otra institución, hablando del sábado, confiada a los judíos, propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Pero ¿cómo puede distinguirlos? ¿Cómo puede distinguirnos a nosotros el sábado cuando no somos la única denominación que tiene el sábado entre sus doctrinas? Dios se propuso que se observara que su observancia los designase como adoradores suyos. Habían de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Es decir, que la única manera de que el día santo pueda cumplir su propósito es que aquellos que lo guarden estén en el camino de la santificación. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Voy a volver a leer porque no quiero que divaguen en esta cita. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace que el sábado tenga sentido? Que sea un acto de justicia por la fe, que esté vinculado profunda y estrechamente a la justicia por la fe. Ahora, ¿cómo hizo el Señor para resolver este asunto? Y este asunto era serio. Y ahora quiero que vayan al libro de Isaías 58:3. Recuerden que este es un estudio del libro de Isaías. Me queda 10 minutos, yo creo que voy a terminar. Isaías 58:3. Fíjense lo que vemos aquí. Recuerden cómo terminó la cita del deseo de todas las gentes que leímos hace un poco. El pueblo judío, al apartarse de Dios y a desvincular el sábado de la justicia por la fe, dejó de guardarlo. La única manera en que yo pueda guardar el sábado es si yo me hago partícipe del mensaje de justificación por la fe. Y esta cita, la mejor representación de la Biblia que yo he encontrado, esta cita es en Isaías. Y fíjense cómo comienza el libro de Isaías, ¿no? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Vamos al libro de Isaías, capítulo 58. Y el libro de Isaías, capítulo 58, comienza con una palabra en la que voy a profundizar en el segundo tema de esta serie. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Este mensaje nos describe que es para un pueblo rebelde y lleno de pecado. Pero ¿cómo se percibía este pueblo? ¿Como un pueblo rebelde y lleno de pecado? Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y leo de la diapositiva que tengo acá. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en este entonces? Es un pueblo en rebeldía, es un pueblo que ha perdido la justicia por la fe y es un pueblo que ha entrado en la justicia por las obras. Fíjense lo que dice esto. El pueblo de Israel está reclamando a Dios y le dicen, pero ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros guardamos los sábados? ¿Por qué nosotros guardamos las ceremonias? Pero te buscamos y no te encontramos. Yo estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué tú no me respondes? ¿Cómo se llama eso?
justicia por las obras. Y la justicia por las obras no es compatible con la justicia por la fe. Y aquí me está diciendo en la cita del deseo de todas las gentes que si yo no guardo el sábado, entendiendo el principio de la justicia por la fe, yo no estoy guardando el sábado. Aquí yo veo en Isaías 58:3 un pueblo lleno de justicia propia. Y saben, se los voy a resumir así. Satanás no crea nada nuevo, él no puede crear. Lo que Satanás hace es que distorsiona lo que ya hay. Fíjense que en el libro de Santiago dice que la verdadera religión, si existe una verdadera religión, ¿qué quiere decir? Que también hay una falsa. Y si esa verdadera religión tiene un parámetro y tiene un día de reposo, y tiene una manera de guardar ese día de reposo, la falsa religión también tiene un día de reposo. También tiene un día para ser guardado. Y no es un día literal, no estoy hablando solo del domingo. Y claro que el domingo está allí. Pero el principio más trascendental es este. La verdadera religión está basada en la justicia por la fe. Y ese día de reposo está basado en la justicia por la fe. Pero la falsa religión, que también tiene un día de reposo, ese día de reposo está basado en la justicia por las obras. ¿Cuál día de reposo estamos guardando tú y yo? La iglesia, la primera iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del primer pacto guardaba el sábado de Satanás. Un sábado lleno de justicia por las obras. Señor, yo hago, merezco que me respondas. ¿Por qué no me respondes? Estás siendo infiel. Y el Señor en Isaías 58:5 le responde: ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿Tú crees que esto me agrada a mí? ¿Tú crees que esto me agrada a mí? Y ese fue el problema que el Señor Jesús tuvo que enfrentar. Un pueblo que guardaba un falso día de reposo. Un pueblo que entraba en el día santo como una obligación. Un cuerpo que iba a la sinagoga a buscar lo que no iba a encontrar allí. Un cuerpo que no estaba preparado para entrar en el reposo de Dios. ¿Y cómo Jesús solucionó este problema? Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 3. Y esta historia que nosotros encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, también está en Mateo y está en Lucas. Y cuando nosotros encontramos una misma cosa en varios de los evangelios, quiere decir que eso fue impactante. Voy a comenzar a leer Marcos capítulo 3, versículo del 3 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden cuál es la pregunta. ¿Cómo el Señor restauró el verdadero sábado? Porque la hermana White dice, hablando del contexto del sábado, que Jesús vino a vindicar el carácter de Dios, que vino a vindicar el propósito de su sábado. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido con la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. El deseado de todas las gentes, capítulo 29, dice lo siguiente: al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó las costumbres de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dejado. Lícito es en los sábados hacer el bien, declaró, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. La herramienta que Jesús usó fue el servicio. Lo que Jesús utilizó para poner el sábado de nuevo en el lugar correcto donde siempre tuvo que estar fue sirviendo. Esto es lo que tenemos. Un pueblo guardando el falso sábado diciendo: hacemos cosas y somos rectos porque hacemos cosas. ¿Y por qué si somos rectos tú no nos contestas? ¿Por qué si no hay pecado en nosotros porque ayunamos y damos diezmos y vamos a la iglesia? ¿Por qué siento que tú y yo estamos tan lejos? ¿Por qué siento que no soy agradable para ti?
He hecho todo lo que tú me has pedido para entrar en tu gracia. ¿Por qué no estoy en tu gracia? Justicia por las obras. Mi querido hermano, ese es el sábado que más nosotros guardamos. El sábado de la justicia propia. Pero en el versículo 6 y 7 de Isaías 58, el Señor nos aclara qué es realmente guardar el sábado. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es eso el verdadero sábado? ¿De cuántos nos hemos escondido nosotros mientras vamos a la iglesia el sábado a profesar justicia propia? ¿De cuántos nosotros, a cuántos nosotros no les hemos dado la espalda como pueblo de Dios? The Review and Herald, 17 de marzo de 1910. ¿Qué es lo que pasa cuando yo en el marco del día sábado entiendo que yo no me tengo que preocupar por mí porque Dios ha hecho suficiente provisión? Que cuando estuve desnudo Él me vistió. Que cuando yo quise utilizar mi justicia propia y vestirme de higuera, Él me diseñó lo que yo necesitaba. Que Él le dio a la tierra poder para suplir mi pan. Que Él puso en el cielo las nubes para cubrirme del sol fuerte, porque ya el manto de su gloria no podía estar conmigo. Que Él, cuando yo era pecador, Él se dio por mí para salvarme. Que aunque yo no lo amaba, Él ha hecho provisión para reconciliarme con el cielo. Cuando yo entro en el marco del sábado en esa experiencia, sintiéndome miserable, sintiéndome vacío, sintiéndome desnudo, cuando yo entiendo en el sábado que no soy merecedor de nada y que aún así Dios me lo dio todo, entonces algo pasa. Yo no puedo guardar verdaderamente el sábado hasta que acepte el mensaje de justificación por la fe y eso llega a ser una realidad. Porque cuando yo acepto el mensaje de justificación por la fe, mis acciones cambian y esto es lo que pasa. Mostramos nuestra fe en Dios obedeciendo sus órdenes. La fe siempre se expresa en palabras y acciones. Produce resultados prácticos porque es un elemento vital de la existencia. La vida que está modelada por la fe engendra un propósito de avanzar, de ir adelante siguiendo las pisadas de Cristo. El médico misionero, 1 de junio de 1891. La vida del cristiano testificará que está gobernado por las leyes distintas de las que obedece el mundo. Leyes de orden superior a las que gobiernan a los amantes del mundo. La voluntad de Dios, nuestro Creador, debe manifestarse en nosotros, no solo en el nombre que llevamos, sino en nuestra vida de abnegación. Debemos dar evidencias de que estamos influenciados y controlados por principios altruistas. Todos nuestros propósitos y actividades deben estar en claro contraste con el egoísmo del mundo. La fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, aquel quien perdona nuestros pecados y transgresiones, aquel quien puede preservarnos del pecado y guiarnos a sus huellas, es presentada en el 58º, es decir, en el capítulo 58 de Isaías. Aquí se presentan los frutos de una fe que obra por el amor y purifica el alma de egoísmo. Fe y obra son combinadas aquí. E irá tu justicia delante de ti. ¿Qué significa esto? Cristo, justicia nuestra. Y eso es lo que pasa en el sábado. Satanás quiere que nosotros malinterpretemos el propósito del sábado. Porque cuando yo malinterpreto el propósito del sábado, no puedo llegar a la experiencia de justicia por la fe. De que aunque no merezco nada, Cristo trabajó completamente y trabaja completamente por mí. Y que yo en gratitud, en la respuesta de ese amor que se despierta en un corazón que es consciente del amor que Dios ha depositado en él, comienza a vivir por el otro. El falso sábado plantea esto: tú y tus obras son suficientes para ser salvos. Concéntrate en ti y en lo que tú haces. Justicia por las obras. Ese ha sido
el camino que Satanás ha escogido para el falso día de reposo. Pero Dios te ha puesto de este lado el verdadero sábado y te ha dicho, el verdadero sábado te lleva a encontrarte con el pensamiento de que aún sin merecerlo, yo he hecho provisión para ti, de que no necesitas vivir por ti, de que todo lo que tú necesitas es a Jesús y Jesús ya está. Por ende, si ya todo lo que tú necesitas está suplido, vive por el otro. Viste al enfermo, dale de comer al que no tiene, visita a los presos, libera a los que están en esclavitud. Proverbios 19:7. El que tiene piedad del pobre presta al Señor, y lo que ha dado lo pagará Él de nuevo. Un llamado a separarse, capítulo 1, titulado Justicia Social, dice lo siguiente. La religión pura e inmaculada ante el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las buenas obras son el fruto que Cristo nos pide que demos: palabras amables, obras de benevolencia, de tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Cuando los corazones se solidarizan con los corazones cargados de desánimo y dolor, cuando las manos dispensan al necesitado, cuando el desnudo es vestido, el extraño es bienvenido a un asiento en tu salón y un lugar en tu corazón. Los ángeles se acercan mucho y para toda tentación hay respuesta en el cielo. Cada acto de justicia, misericordia y benevolencia hace melodías en el cielo. El Padre desde su trono contempla a aquellos que hacen estos actos de misericordia y los cuenta con sus tesoros más preciados. Y serán míos, ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando haga mis joyas. Todo acto de misericordia hacia los necesitados, los que sufren, se consideran como hechos a Jesús. Cuando socorréis a los pobres, os solidarizáis con los afligidos y oprimidos, y os hacéis amigos de los huérfanos, os acercáis a una relación más estrecha con Jesús. Jesús aquí se identifica con su pueblo sufriente. Era yo quien tenía hambre y sed. Era yo quien era un extraño. Era yo quien estaba desnudo. Yo era el que estaba enfermo. Fui yo quien estaba en prisión. Cuando disfrutabas de comida de tus mesas, generosamente dispuestas, yo estaba hambriento en la choza o en la calle no lejos de ti. Cuando me cerrabais la puerta, estando desocupadas vuestras habitaciones bien amuebladas, no tenía dónde recostar mi cabeza. Vuestros guardarropas estaban llenos de una provisión abundante de prendas de vestir cambiables, en las que se habían derrochado innecesariamente los recursos que podrías haber dado a los necesitados. Estaba desprovisto de ropa cómoda. Cuando gozabas de salud, yo estaba enfermo. La desgracia me arrojó en la cárcel y me ató con grillos, doblegando mi espíritu, privándome de la libertad y la esperanza, mientras vosotros andabais libres. ¿Qué unidad expresa aquí Jesús como existente en Él y sus discípulos que sufren? Él hace suyo su caso. Se identifica a sí mismo como siendo en persona el mismo que sufre. Observa, cristiano egoísta, todo descuido del pobre necesitado, del huérfano, es un descuido de Jesús en su persona. Se me mostró que el tercer ángel, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representan al pueblo que recibe este mensaje y levanta la voz de amonestación al mundo para que guarden los mandamientos de Dios y sus leyes y su ley como la niña de los ojos, y que en respuesta a esta advertencia muchos abrazarían al sábado del Señor. Mi amado hermano, el sábado no es una realidad inerte, no es solo sentarte en la iglesia. Lo que el real sábado plantea es que no hace falta que tú te pongas en el centro, que Jesús es tu centro, y que si Jesús es tu centro, satisfacer la necesidad del otro será tu prioridad. Que todo lo has recibido de Dios, que tú no te perteneces, que eres de Jesús y por ende la obra de Jesús es la que tú debes hacer. Cuando pasas por la calle y ves a un hambriento y puedes satisfacer su necesidad y le pasas por un lado y lo miras con desprecio, estás mirando con desprecio a Jesús. Cuando pudiendo albergar a alguien que lo necesite en tu casa le cierras la puerta, le estás cerrando la puerta a Jesús. Cuando vives para ti, a expensas de el otro, tú estás acuchillando a Jesús. Eso es lo que nos plantea esto. La obra especial del pueblo de Dios para este tiempo
Esto lo leo del Boletín de la Asociación General, volumen 6 del 31 de mayo de 1909. La obra especial del pueblo de Dios para este tiempo se presenta ante nosotros en las palabras: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamaras al día de reposo delicia, santo del Señor, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre. Nuestra gran necesidad como pueblo es que entremos en una relación correcta con Dios. No podemos darnos el lujo de dejar pasar un día en el que no hayamos aferrado con fe viva al Dios de Israel. Necesitamos que la luz clara del sol de justicia brille sobre nosotros. Esta luz se da a los que santifican el día del Señor, pero no podemos santificar este día a menos que sirvamos al Señor de la manera que Él muestra en la Escritura. ¿No es este el ayuno que he elegido? Para desatar las bandas de maldad, para desatar las pesadas cargas y dejar en libertad a los oprimidos y que rompáis todo yugo. ¿No es dar tu pan al hambriento y llevar a tu casa a los pobres desamparados, y que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu propia carne? Guardar el sábado es guardarlo de la manera en que Jesús nos dice que debemos guardarlo. Y te quiero dejar esta esperanza. El tema va a continuar, pero por hoy quiero dejarte con esta esperanza, con esta certeza, con esta promesa. ¿Te sientes en tinieblas? ¿Sientes que tu religión ha sido vacía? ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Cuántas veces te has quedado dormido mientras oras? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, esta noche no, esta noche no? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia con el deseo de que las horas pasen rápido para salir de esa opresión que a veces se nos vuelve estar delante de la presencia del Señor y escuchar su palabra? ¿Sientes que tienes una religión oscura? ¿Te sientes en depresión? ¿Te sientes en tinieblas? ¿Sientes que tu vida no tiene un propósito? Entonces esto es para ti, así como es para mí. Entonces resplandecerá tu luz como el alba, y tu salud brotará presto, e irá tu justicia delante de ti. La gloria del Señor será tu recompensa. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo extendido y el hablar vanidad, y si sacas tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, entonces tu luz nacerá en las tinieblas y tus tinieblas serán como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en la sequía saciará tu alma y engordará tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. El mensaje de Dios para esta iglesia es que nos volvamos reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Mi querido hermano, no hay nada más serio en este momento que ser adventista del séptimo día. No hay nada más serio que haber nacido, crecido o alcanzado el precioso mensaje que se le ha entregado a esta iglesia. Pero ese mensaje no puede seguir poniéndose debajo de la cama. Y se pone debajo de la cama cada sábado que vamos a la iglesia, pero estamos dejando al desnudo sin vestimenta y al hambriento sin comida. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes darle hoy al Señor para que el Señor pueda usarlo en su obra? Todo lo que tú tienes es del Señor Jesús, porque todo lo que Él tiene es tuyo. ¿Qué prefieres? ¿No te parece más sensato cambiar lo suyo por lo tuyo? Lo que Él tiene a cambio de lo que tú tienes. Ese es el trato que el Señor quiere hacer contigo. Hay mucha necesidad en la obra del Señor. Ustedes nos conocen. Ustedes saben el privilegio que el Señor nos ha dado de poder estar cerca de la necesidad del pueblo. En el Amazonas se necesitan tus recursos. En el Amazonas se necesitan tu disposición. En el Amazonas, en Guambía, en Venezuela y en todos estos puntos donde se está trabajando para avanzar, para satisfacer las necesidades de los otros, se necesita que tú y yo, como pueblo de Dios, entendamos realmente por qué estamos aquí. Pero más que eso, tu vecino te necesita. La persona que vive en la calle, en tu cuadra, te necesita. Tu familia te necesita. Tus hijos te necesitan. Y Dios te ha dado a ti este mensaje para que tú seas luz.
Mi querido hermano, la única manera de ser cristianos, la verdadera religión, no la religión falsa con el día falso de reposo, la verdadera religión, la religión que tiene el verdadero día de descanso, es muy sencilla: compartir tu pan con el hambriento, saciar el alma afligida. Y en esto se resume la ley, dice el apóstol Pablo, en que améis a los otros. La comisión que el Señor nos dio es muy sencilla, y la mejor manera de entenderlo es a través de las palabras que le dijo a Pedro: ¿tú me amas? Apacienta a mis ovejas. ¿Tú me amas? Apacienta a mis ovejas. Tú me amas, apacienta a mis ovejas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu luz. Gracias, Señor, porque nos recuerdas como lo hiciste, Señor, con todos en tu historia, que tu santo sábado nos pone en comunión con aquel que es santo. Señor, no queremos seguir viviendo en el formalismo. No queremos, Señor, seguir viviendo en la austeridad religiosa. No queremos seguir viviendo, Señor, en las tinieblas del séptimo día. Queremos, Señor, levantarnos y resplandecer, porque hemos recibido de ti luz para dar también luz a los otros. Señor, desapéganos de lo material. Y como en aquellos días, Señor, de los grandes movimientos, de los grandes reavivamientos, del Pentecostés, de los reavivamientos, Señor, antes del gran chasco, enséñanos a dar todo para tu obra. Señor, no queremos reservarnos nada para nosotros, porque no tenemos un plan B, Señor, en este mundo. Nuestro plan A, nuestro único plan es verte venir, adelantar tu venida, Señor. Y para eso todo lo que tenemos está puesto sobre la mesa. Nuestro tiempo, nuestras motivaciones, nuestro aliento, nuestros recursos, lo ponemos todos en tus manos, Señor. Dirígenos, danos la mente de Cristo, porque esa es la recompensa que tú le ofreces a los que te sirven, sirviendo a los otros. Te lo pedimos, Señor, en la confianza que nos has dirigido y nos dirigirás, no porque haya mérito en nosotros, sino por esa justicia impartida e imputada de Jesús. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.